suena. Llegó la hora, qué emoción. Yeah, yeah. Oh yeah. Palomitas que estallan, qué explosión. Cine con sabor, tu diversión. Bienvenidos y bienvenidas a Cine con Sabor. En el episodio de hoy vamos a tener un poco el arma cargada de armonías, de acordes. Nos vamos a ir un poco entonados para entrar a este tema. Y más porque vamos a hablar de uno de los géneros, llamémoslo, muy destacados, con mucha magia, difíciles de hacer, pero que cuando se hace bien encantan. Los musicales. Así como lo oyen, vamos a pasar por la historia de los musicales, las grandes obras que nos ha dejado este género, algunos que han desafinado un poco y claramente en nuestra sección ¡qué necesidad! Así que prepárate, abróchate el cinturón porque esto es Cine con Sabor a Musical. Y para comenzar, como es costumbre, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es ese musical? ¿Cuál es esa película cantada, bailada, coreografiada que tanto les gusta? Déjenme esa respuesta en los comentarios. A mí en particular me encanta mucho dos películas. La primera es La La Land. Cierto que su música, su coreografía y sobre todo su historia resalta muchísimo para justamente ser un musical. Y la segunda es Moulin Rouge. Moulin Rouge siento que es una película que a lo largo de la historia, en cuanto a lo que puedo decir, ha destacado por su uso no solamente de la tragedia como tal, sino también del color, de la psicología del color y de la implementación de clásicos, de canciones transformadas y llevadas a la necesidad de la trama y la narrativa. Por eso para mí, a destacar esas dos películas. Vamos a comenzar pues por el inicio, por la historia del musical, de cómo llega, de cómo nace, cómo se crea, cómo se desarrolla. Pues resulta que los musicales llegan de la mano con el cine sonoro. Si bien veníamos desde su creación en 1888, pasando por 1902 con los efectos especiales, llegamos a 1927, donde se crea por primera vez o se produce por primera vez una canción con sonido. Ahora bien, ¿cuál es esta canción? Pues no es más y no es menos que The Jazz Singer o El Cantante de Jazz, que se convierte en la primer película parcialmente hablada y cantada. ¿Y por qué parcialmente? Resulta que, como bien lo sabemos, las películas antes tenían una serie como de intertítulos, por decirlo de alguna forma. Entonces eran fondos sólidos donde sobre ellos pues habían textos que nos explicaban qué estaba sucediendo, cuál era el contexto de la escena, qué estaban diciendo los actores y las actrices o pues, los personajes. Eso era como la manera de nosotros entender algunos diálogos o algunas escenas con el cine mudo. Ya con el cine sonoro, pues claramente tenemos los diálogos, la música y demás. Esta película en particular tiene la combinación de ambas, por eso decimos que es parcialmente hablada y cantada. Porque si bien sí tenía diálogos, tenía música, tenía canto, tenía baile, pues no era, toda la película no era completamente hablada y cantada. También habían intertítulos. Pero pues aquí es donde tenemos el inicio del cine sonoro y con él claramente el inicio del musical como género. Luego, durante los años 30, veamos que no nos demoramos mucho, llega un tema sociocultural a Norteamérica, ¿sí? A Estados Unidos, y es la Gran Depresión, donde claramente el público en general, las personas buscaban evadir básicamente su realidad, un poco parecido como lo que hacemos en Colombia y un poco parecido lo que hace de alguna forma la pornomiseria. Si no eres muy amigo, muy amiga de esta expresión, por decirlo de alguna forma, la pornomiseria es cuando utilizamos temas muy sensibles, muy delicados e incluso un poco peyorativos o desagradables para llamar la atención. En Colombia podemos decir que la pornomiseria es todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, con la trata de menores, con todo el tema de las drogas. Todo eso es pornomiseria. Entonces, por ejemplo, el cartel de los sapos, Sin senos no hay paraíso,
todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Pablo Escobar, todo eso, a final de cuentas, aunque es históricamente pues parte del país, igual lo podríamos catalogar de alguna manera como pornomiseria. Continuando con este sabor exquisito del musical, llegan pues la Gran Depresión, como se los decía, y las personas empiezan a necesitar evadir la realidad, y Hollywood entiende esto. Entonces aquí es donde empiezan a aparecer realmente los primeros musicales que son llenos de baile, de coreografías, y sobre todo empieza a destacarse personajes como lo puede ser Busby Berkeley, que era un director y coreógrafo americano que destacaba primero por sus grandes obras, por sus grandes coreografías, pero también por su cinematografía, donde se le destacaban planos muy simétricos y planos muy caleidoscópicos, por decirlo de alguna manera, donde él utilizaba mucho los diferentes puntos de vista, ángulos aéreos y demás para poder de alguna forma hacerlo más vistoso. Luego, durante los años 50 y 60, se puede considerar que es la era dorada del género musical, porque aquí es donde ya muchos musicales se tornan ya no solamente en producciones para llamar la atención del público, sino que en serio se vuelven megaproducciones con mega escenarios, mega escenografías, con actores y actrices que no solamente saben interpretar un personaje, sino que también saben cantar y saben bailar, y en donde de por sí su esencia ya se vuelve muy artística, como un óleo hecho a mano, se vuelve fantástico y se vuelve llamativo. Y dentro de la historia, claramente el género musical, pues tenemos una serie de datos curiosos que aquí en Cine con Sabor vamos a compartir con todos y todas ustedes. Como lo habíamos comentado, entre los años 50 y 60 se puede destacar como la era dorada del género musical. Y justamente en 1952 sale una película titulada Cantando bajo la lluvia. ¿Y qué es lo especial de esta película? Bueno, resulta que esta película nos muestra la transición justamente entre lo que era el cine mudo y el cine sonoro, utilizando o de alguna forma reciclando las canciones de los musicales anteriores para poder mostrar de una mejor manera esta transición entre el cine mudo y el cine sonoro. Luego tenemos en 1965 una película titulada The Sound of Music. Esta película, lo que más destaca, entre muchas cosas, es que se vuelve la película con la mejor taquilla de la historia hasta ese momento. O sea, si bien entendemos que habían pasado más de 60 años del nacimiento del cine, esta película se vuelve el film más taquillero de la historia, y no es sino hasta 1982 que otra película le quita su reinado. Y la película que le quita el reinado de la película más taquillera no es más y no es menos que la película de E.T. Entonces imagínense que tuvo como 17 años luego de su estreno, teniendo como la corona de la película más taquillera. Eso realmente pues sorprende muchísimo porque es un musical. Otra cosa importante de datos curiosos que podemos destacar dentro de la misma historia del género musical es que ustedes entienden que en Estados Unidos hay toda una industria, ¿no? La industria que nos ha traído grandes películas, y es Hollywood. Y hasta ahí todos entendemos. Pero resulta que en la India también hay una industria muy marcada de la cinematografía llamada Bollywood, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos Hollywood y por el otro lado tenemos Bollywood. ¿Y qué pasa con Bollywood? Resulta que las más grandes películas o las películas más comerciales siempre tienen a fuerza un número musical, ¿sí? Una coreografía, una canción, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos un poco en Aladdin, ¿sí? En la última de Aladdin, en la de live action. Esto es un poco lo que podríamos ver que sucede en las películas más comerciales de Bollywood, donde tenemos historias, no sé, comedias, tenemos dramas, tenemos tragedias y demás, pero casi siempre, por no decir que siempre, se tiene un número musical. Y bien, antes de continuar, ustedes se preguntarán, oiga, Nicolás, pero ¿qué es lo que hace que un musical sea bueno o no sea bueno?
¿sí? Aparte de sus canciones, claramente. Es una muy buena inquietud. Pues básicamente podríamos pensarlo de la siguiente manera. No solamente se trata de tener buenas canciones, ¿sí? O de tener ritmo, como cantaban Phineas y Ferb. No solamente se trata de eso. También se trata, llamémoslo como de 3 elementos que tienen que unirse y que se tienen que plasmar en la película, en el musical. Que las primeras cosas, que las canciones no estén ahí solamente por estar, ¿no? Las canciones tienen que ayudar a que la historia avance, a que a través de ellas se puedan transmitir cosas que si no fueran cantadas, que si no fueran coreografiadas, pues no se sentirían como se sienten. Otra de estas es justamente poder mostrar a través de los bailes, de la música, la entonación y demás, cosas que no se pueden transmitir con palabras normales. Entonces, a la vez de que yo necesito transmitir cosas diferentes, pues tengo que hacer que la historia avance hacia el lugar que necesito que avance. Y claramente una de las que más destaca es que es una manera, o tendríamos que encontrar la forma en que estas canciones lleguen al público, lleguen al espectador. Les voy a hacer un ejemplo. Yo mucho tiempo trabajé en eventos, ¿sí? Como director de eventos, entonces hacía 15 años, matrimonios, despedidas, 50 años, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos como un protocolo con el DJ, con un amigo muy querido, nosotros necesitábamos, luego pues de que la gente llegara y se organizara, pues necesitábamos básicamente prender la fiesta. Y nosotros, como latinos, entendemos de que hay una forma fácil de entrarle a las personas. Y es con un género en particular. Y sí, el merengue. Cuando nosotros necesitamos que la gente se parara a bailar, porque ya íbamos a comenzar la rumba y todo el cuento, no había mejor forma de hacerlo que con un merengue. Normalmente usábamos, a mí en particular, me gusta bailar y me gusta comenzar una fiesta con No hay pesos, ¿sí? Con la Una casa que sea bonita. Con esa canción yo siento que como latino y más como rolo, como colombiano, tú escuchas eso y dices, de aquí soy, aquí le puedo bailar. Las canciones de Rica Arena también. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo? Porque es justamente lo que el musical tiene que hacer. Si justamente estamos en un momento donde la película nos está mostrando una escena de amor romántico, ¿sí? Busquemos o pensemos en eso. Pues la música y la canción y la coreografía, si en dado caso, pues tiene que apoyar justamente, quizás comenzando con estas personas bailando lejos, y a medida que pues se va aumentando el ritmo de la canción, o se va aumentando justamente la intensidad de la trama, pues quizás que estas personas cada vez terminen más cerca. Entonces eso puede funcionar por ese lado. O si por ejemplo estamos en una coreografía donde es una guerra, entonces que van los soldados, porque puede suceder, imagino que en Bollywood sucederá bastante, pues que vayan al ritmo, ¿no? Como usando mucha percusión, y que justamente se vaya sintiendo eso y que cada vez se vaya acelerando. Hay una película que yo quiero aprovechar para compartirles. No es un musical, pero sí habla un poco de la música y de cómo el beat, cómo la velocidad y el tempo de las canciones pueden afectarnos corporalmente. Es una película que interpreta un actor muy conocido que estoy tratando de recordar, pero es Troy en High School Musical. ¿Cómo se llama este güey? Espera. Sí, señoras y sí, señores, Zac Efron en la película We Are Your Friends. Siento que, como les digo, no es un musical, pero si les interesa un poco entender, porque creo que la película lo muestra muy bien y lo siente bastante, podrían ayudarles como a interpretar un poco justamente esto que les estoy diciendo de la música. Entonces, para poder ya entender la combinación de estos elementos, vamos a colocar 2 ejemplos. Cómo se hace y cómo no se hace. Para explicarles cómo se hace o cómo está de una forma bien lograda, vamos a utilizar la película La La Land. Y vamos a utilizar una de las partes en donde Mia, ¿sí? El personaje principal, uno de ellos, está interpretando la canción titulada Audition, ¿sí? Porque justamente está hablando de una audición que va a tener. Y cómo no solamente la canción, sino la manera en que ella la interpreta, cómo la baila, cómo está acompañada coreográficamente y cinematográficamente, el plano que la acompaña y demás,
cómo todo esto nos hace sentir esa intensidad, ese anhelo, pero también ese nerviosismo, los colores, la forma en la que se mueven y demás. Entonces, esta es una forma de apreciar y de entender cómo se hace. ¿Cómo no se hace? Vamos a utilizar una película que ya le hemos dado palo y lo seguiremos haciendo las veces necesarias, aunque quizás ya toque cambiar, pero es la película de Cats, en donde no hay una mezcla entre lo que está sucediendo y lo que se está cantando, donde quizás a veces el cantar es más una excusa porque es un musical que realmente lo que se esté tratando de transmitir, aparte de que el CGI hace que el espectador se aleje. Ahora bien, hay una cosa importante a destacar dentro de justamente estos ejemplos de cómo se debería y cómo no se debería hacer. Y es un elemento muy importante, pero muy importante. Así que préstale mucha atención, tú que me estás escuchando. Y es que parte de lo que hace que un musical funcione y fluya es que podamos sentir entre la parte dialogada o hablada y la parte cantada y o bailada haya una conexión, que fluya, que se sienta que sí puede suceder. Nosotros vivimos en una realidad donde no tienes un problema como en High School Musical y empiezas a cantar y bailar por eso. No, así no sucede. Entonces los musicales tienen ese nivel de dificultad que nos tienen que hacer sentir que de lo hablado puedo pasar fácilmente a lo cantado y salir de lo cantado fácilmente a lo dialogado o a lo hablado. Y La La Land lo hace muy bien. Recordemos solamente la primera escena para no hacer spoiler. Están esperando en el tráfico y empieza a sonar la música. Y empiezan a salir, y empiezan a bailar, y empieza a sonar percusión, empiezan las cuerdas, empieza todo. Y luego lo que los saca como del embotellamiento del tema es un pito. Entonces, como también un sonido nos hace devolvernos a la realidad y poder seguir como con lo que estaba sucediendo. Y luego nos lo vuelven a reiterar porque es un suceso repetitivo para poder entrar a justamente el cruce de las historias de estos dos personajes que se van a entrelazar. Y de esta forma que ya logramos entender y poder apreciar cuáles son esos elementos que hace que un musical, pues a final de cuentas sea un buen musical, vamos a hablar de los mejores musicales, aquellos que se destacan a lo largo y ancho de la historia, porque musicales un montón, buenos varios, malos también. Entonces vamos a entrar a hablar primero de los buenos. Y pues obviamente tenemos que destacar Cantando bajo la lluvia, ya la habíamos mencionado, esta película de 1952. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué se destaca entre las primeras? Pues primero, piensen que estamos hablando de una película que sucedió hace aproximadamente, no sé, si es del 52, entonces son como 73 años aproximadamente, y nos muestra justamente este camino, este paso del cine mudo al cine sonoro. ¿Sí? Y sobre todo lo hace con un momento en la película que se conoce mucho y es Singing in the Rain, por eso así también se llama la película. En ese momento donde el actor tiene como un paraguas, ¿no? Y empieza a llover y entonces como que mira y dice como, la vida es muy bella, por decirlo de alguna manera, y empieza a bailar así está lloviendo. Qué chévere tener una vida así donde si empieza a llover podrías ponerte a cantar y bailar, y aquí nos toca escondernos porque en Bogotá nunca se sabe cuándo va a llover. Otra película que también es muy buena y que también les recomiendo mucho que se la vean es West Side Story. West Side Story de 1961, ¿por qué? Porque hace poquito, hace como 2-3 años, tuvo un remake. Y es muy bueno, el remake también es muy bueno, estuvo incluso nominada a los Oscar. Pero esta película es una adaptación moderna de Romeo y Julieta. Y también, a la vez, es una crítica racial y social muy potente. Es una, llamémoslo de alguna forma, ¿cómo podemos tomar? Ustedes bien saben, la tragedia de Romeo y Julieta, una de las tragedias más conocidas a nivel mundial. Pero ¿cómo lo podemos llevar a otro nivel? Si no recuerdo mal, la adaptación de hace muy poco tiene que ver entre la pelea también entre los dominicanos y los puertorriqueños, algo como eso, o entre los... Es que no, toca que la vean, véansela porque en serio es muy buena y como en serio, a final de cuentas resulta siendo una tragedia con música y baile. Otra película que entra a destacar dentro de las mejores del género del musical es The Rocky Horror Picture Show.
Y esta película es muy interesante porque es una explosión de irreverencia, parodia, horror y rock. Así como lo oyen, rock. Es un musical de culto que inclusive para aquellos que han tenido la oportunidad de ver esta serie Glee, ellos tienen como que interpretar este musical. Siento que los personajes son muy llamativos, tienen que ver como que sucede algo, o sea, una pareja se pierde y resulta que se tienen que hospedar como en un hotel, pero justamente en ese hotel se está desarrollando, creo, se podría como hacer el paralelo, el comparativo de que es el hotel del doctor que creó a Frankenstein, ¿no? Hay una reunión donde hay muchos monstruos, donde van a llegar muchos monstruos y estas personas pues tienen que convivir con todo eso. Realmente se las recomiendo, o sea, mírenla porque es muy buena y por eso se destaca. No puede quedar por fuera, para nada puede quedar por fuera Moulin Rouge. Moulin Rouge del 2001 es una canción que se destaca por la implementación de canciones pop, canciones de rock y por un montaje fílmico un poco acelerado. Siento que es una obra maestra frente al color, frente al montaje, frente a las canciones. Hay una canción, por ejemplo, de Kiss que a mí me gusta mucho, pero la canción de por sí es buena, pero me gusta mucho también porque una de las primeras veces que la escuché o que la reescuché fue en Moulin Rouge y me encanta esa película. Además que también es una tragedia. Siento que los musicales van muy de la mano de las tragedias. Y hablando un poco de eso, vamos a hablar de otra y es Chicago del 2002. Es una película que es muy satírica, que es muy ácida, que visualmente impresiona mucho, que ganó el Oscar como mejor película, incluso tuvo 6 nominaciones a los Oscar. Esta película, como les digo, Chicago del 2002. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? Pues imagínense ustedes que no es más y no es menos que 2 mujeres que buscan fama y redención en Chicago en los años 20 al estar huyendo de unos asesinatos. Ahí se las dejo. Una película llamativa e interesante del género musical, con este saborcito que nos gusta tanto que nos dan ganas de bailar. Otra película que también es muy buena y que se destaca también por su actuación, por su elenco, por su estética, no es otra que Sweeney Todd. Esta película del barbero interpretada ¿por quién? ¿Por quién? Pues por este caballero de acá, no puede ser por otro que por el más conocido que Johnny Depp. Si ustedes dirán, Nicolás está tratando de buscar el nombre, sí, casi no la cojo. Johnny Depp y dirigida por Tim Burton. Una película que tiene un manejo del color, de los azules, de los colores fríos, de la intensidad, pero una maravilla, que en serio podemos sentir por un momento que es Johnny Depp, que interpretó al chico Manos de Tijera, evolucionado en algo terrorífico. Entonces siento que es fenomenal y que, como se pueden dar cuenta, también es una tragedia. Aquí yo hice la investigación para este capítulo, para este episodio de Cine con Sabor a Musical, pero no es sino hasta que les vengo a hablar a ustedes, que te estoy hablando a ti que me estás escuchando en este momento, que puedo encontrar esas coincidencias y se en cuenta cómo el musical va muy de la mano de la tragedia. Luego, y vean, hablamos de otra película que se destaca mucho y es Los Miserables del 2012. Una adaptación muy ambiciosa de un musical de Broadway, donde casi toda la película, entre el 80 y 90% de la película, es cantada y con unas tomas bastante largas. Puede ser visualmente agotadora. Para aquellos que no les gustan los musicales, definitivamente no es algo con lo que deberían comenzar, pero es una maravilla y podría yo decir que se va a convertir, si no es que ya lo es, en una película de culto de los musicales. Les podría decir que también otra es La La Land, pero ya hemos hablado mucho de ella. Y voy a cerrar con una película que es muy de nosotros, que aunque la produjeron por allá, igual es muy de la tierra. Y es otro musical, pero es un musical animado. Y es Encanto. Una película de Disney con canciones, pues, de casi nadie. Lin-Manuel Miranda, que tiene claramente diversidad, tiene un ritmo muy latino también. Y que de por sí siento que hay que apreciarla más como musical que como película. Creo que ya lo había comentado en nuestro capítulo de Cine con Sabor a Animación. Esta película es muy bella,
utiliza muchas cosas colombianas, o sea, es muy de la región, de las diferentes regiones, pues muy del país, pero fácilmente a nivel narrativo podría llegar a ser un cortometraje o un mediometraje. Nos lo presentan como un largometraje y siento que entra a valer la pena como largometraje de animación en el género musical, porque sí que tiene, que tiene canciones bellísimas. No se habla de Bruno, la debieron haber escogido para nominarla a los Oscars. No sé si ustedes lo sabían. La academia no escoge las canciones, sino que las productoras de alguna forma hacen la selección y las envían como un tipo de posibilidad a ganarse el Oscar. Ellos enviaron 2 oruguitas, que pues lastimosamente no ganó el Oscar, pero estoy seguro que si hubieran sido un poco más recatados, hubieran visto un poco más la proyección de No se habla de Bruno, muy seguramente hubiéramos tenido una canción de una película con esencia colombiana ganadora del Oscar. Y así como hablamos de los mejores musicales, que en definitiva, si te encanta la música, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gusta el cine, debes ver esta selección de musicales que Cine con Sabor ha traído para ti. Y en definitiva, no deberías ver o no deberías recomendar las siguientes películas de las que vamos a hablar. La primera es Grace 2, ojo, no la 1. Estuvo traducida como Vaselina, ¿no? Que tenemos John Travolta y demás. Se intentó hacer una segunda parte, pues, en 1982, donde se intentó repetir la fórmula original, pero con canciones un poco genéricas, sin mucho carisma y sin tanto encanto. Entonces, por eso esta película ni siquiera yo sabía que existía, sino que justamente fue haciendo la investigación para este episodio que me doy cuenta de que hubo esto y me imagino que no les fue para nada bien. Otra película se llama Nine del 2009, donde definitivamente hay un elenco de lujo, donde incluso está Penélope Cruz, una mujer divina, una española, una actriz española que destaca en muchísimas películas, pero que tiene una trama confusa, que emocionalmente es como no es equidistante, por decirlo de alguna forma, es distante, ¿sí? Porque se aleja muchísimo del público y de lo que se está buscando, y que con números musicales que, como les decía, pues no conectan y no se enchufan con lo que se está viendo, con lo que se está viviendo. Otra película es Rock of Age del 2012, que es una adaptación también de un musical de Broadway, en donde lo que nos están dando es como un exceso de nostalgia de los años 80 que no les funcionó muy bien, con una historia que es bastante forzada. No me quiero extender mucho en el por qué no funcionan los musicales, porque con el hecho de que yo haya interpretado o que la investigación nos haya llevado a que hay algo forzado dentro de la trama, dentro de las canciones, dentro de las coreografías, ya deja de funcionar. Como por eso, a ustedes les puede gustar mucho, ¿sí? Les puede encantar High School Musical, pero High School Musical no es un buen musical. Puede tener buenas interpretaciones y puede tener momentos chistosos, como cuando están calentando el brr, brr, cha, cha, todo eso a mí me hace... Y a pesar de que así sí se calienta la voz, yo hago un poco de canto, no soy muy bueno, pero me gusta. Y sí, uno calienta brr, haciendo así, brr, vibrando. Solamente que ellos lo llevan como a un punto un poco más cómico, ¿no? No satírico, sino más cómico. Pues es un poco más como con esas tintes de comedia. Entonces, justamente por eso no quiero ahondar un poco en estas malas películas, más bien me gustaría que ahondáramos en las buenas películas, como ya lo hicimos, y en otras cosas más importantes. Otra película que también fracasó un poco como musical es The Phantom of the Opera, que es El fantasma de la ópera del 2004. Visualmente fue una película muy ambiciosa, o sea, porque claramente construir toda la escenografía, con el elenco, con todo lo que se hizo, pues es una ambición muy grande. Pero se criticó mucho porque en su casting no fue muy acertado para justamente la exigencia y la potencia vocal que exigía la música original. Entonces démonos cuenta que se puede tener una muy buena historia, ¿no? Un buen guión, buenas canciones, pero si los actores o actrices no tienen ese punch, esa fuerza vocal, ese manejo del escenario también, pues no van a entregar lo que deberían entregar
en la película. A mí en particular hay una serie que me encanta, me fascina, que es How I Met Your Mother, Cómo conocí a tu madre. Y dentro de su elenco, que me gustan muchísimo todos sus personajes, hay uno que se destaca que es Neil Patrick Harris, quien interpreta a Barney. Él tiene muchos talentos, es un actor de primera, tiene una familia bellísima y también es muy buen cantante. En How I Met Your Mother interpreta una canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es Stand By Me. Stand By Me es una canción bellísima y como él la canta me parece que se manda cosas, por más que está tratando de ser chistoso, ¡guau! Desgarra y hace cosas con la voz muy, muy interesantes, pero en Glee también aparece como un invitado especial. Y definitivamente, yo no les digo más, busquen la interpretación de él, de Neil Patrick Harris en Glee, para que me entiendan lo que les digo, de que es hacer como tener el cuerpo y el carisma para poder interpretar una buena canción y que justamente a base de eso una película sí se pueda sostener. Y para terminar como el apartado de las malas películas o los malos musicales, pues nada, los remato y no me odien, ¿yo qué culpa tengo? Está Cats, que ya la hemos dicho, su CGI no funciona, su interpretación no funciona, la manera en la que cantan o tratan de pasar de lo hablado a lo cantado y viceversa no funciona, pues yo no tengo la culpa de que no funcione. Y llegó la hora de hablar un poco también del impacto cultural que ha tenido el género musical, este sabor musical del cine, pues a lo que ha sido nuestro contexto sociocultural y a la misma industria como tal. El musical ha permitido de una u otra manera dejar una huella profunda. Entendamos que comenzamos primero con la transición de lo mudo a lo sonoro. Y aquí de una el musical se apoderó de este, no sé, como de esta técnica o de esta particularidad del cine que también nos permite pues implementar el sonido y empezó a desarrollarlo. También ha sido base para, o sea, ha funcionado o ha servido como trampolín para grandes actores, actrices, coreógrafos, músicos, artistas dentro de la misma industria. Hay personas que se dedican única y exclusivamente a los musicales. Lin-Manuel Miranda es uno de ellos, quien ha creado grandes obras de teatro, grandes musicales en Broadway, como lo puede ser Hamilton, que los invito y las invito a que lo vean, está disponible en Disney Plus, pero también ha hecho canciones como las de Encanto. Entonces démonos cuenta un poco de eso. También cómo el musical también se mete dentro de la contemporaneidad, por decirlo de alguna manera, y como incluso por TikTok, que es una, llamémoslo red social o es una aplicación que se pensó primero para bailes o que está muy influenciada por bailes, como hay personas que han tomado los musicales de hace muchos años, como lo puede ser, no sé, el cantante de jazz incluso, que muy seguramente han podido interpretar en estos shorts, en estos videos cortos. Entonces, como los musicales han sobrevivido y han traspasado las diferentes épocas y las diferentes edades para terminar en una plataforma o en una aplicación como lo puede ser TikTok. Bollywood, Disney, Hollywood, el cine indie, por decirlo de alguna manera, han visto y se han visto influenciados también por los musicales, por el musical, y como también se ha llevado no solamente a grandes producciones, sino a producciones también más chicas, como lo puede ser justamente High School Musical, que para muchos y para muchas pues igual ha sido una huella un poco marcada dentro de lo que ha sido nuestra juventud o nuestra infancia. Entonces reinterpretemos esta influencia que ha tenido el musical y por ende también de la mano la música dentro del séptimo arte. Y bueno, ya hablamos un poco de la historia del género musical, ¿no? De este saborcito. Ya estuvimos hablando de las mejores películas que destacan en este episodio de Cine con Sabor a Musical y de las que definitivamente desafinan y lo hacen por muchos tonos. Así que ahora llegó pues nada más y nada menos que nuestra sección. ¡Qué necesidad! Oh, qué necesidad. Cámara lenta en una escena de más. Oigan, y yo sí les dejo una cosa importante aquí en qué necesidad y es qué necesidad hay de abordar temáticas o forzar musicales con tramas simplemente por moda. Es como aquel que escucha reggaetón porque simplemente está de moda y no porque le gusta.
Es respetable que te guste el reggaetón, es respetable que te guste la champeta, es respetable todo, pero no te fuerces porque no lo vas a disfrutar. Así como nosotros no forzamos que nos metan géneros musicales a la fuerza, pues no disfrutamos que nos metan tramas de musicales a la fuerza. Oigan, ¿y qué necesidad de seguir exprimiendo y exprimiendo películas que ya fueron un éxito haciendo remakes pensando que esos remakes van a ser algo fijo, algo seguro, un hit que mejor dicho la sacas del estadio? Ojo, porque te puedes estar, de tantos hits, te puedes estar dándose en la cabeza y perdiendo mucho. Yo creo que sí hemos tenido remakes de musicales muy interesantes, muy llamativos, pero lo mismo que pasa con Disney y sus pinches live actions, hay unos que sí destacan y que realmente valen mucho la pena. Definitivamente, es Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón. Son películas, son remakes, son, bueno, pasados de la animación al live action que dicen y cuentan que valen la pena. Hay otros que no. Igual yo voy a seguir batallando hasta que alguien por allá me escuche y ese alguien le diga a otro y ese le diga a otro. Dicen por ahí que estamos a 6, 7 personas de la persona que necesitamos. Alguien que me escuche para que hagan el live action de Atlantis y que hagan el live action del Planeta del Tesoro. Y yo los dejo de molestar. Aunque bueno, aquí ya para cerrar, ¿qué necesidad? De vez en cuando, ¿por qué no? Uno no perdona esos malos musicales porque en uno que otro sale una que otra joyita para al menos tener que escuchar mientras se lava la loza. Y esto fue ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Vamos a opinar. Cosas extrañas que nos hacen pensar. En las películas es para dudar. Bueno, y así entre notas agudas, coreografías casi imposibles y amores que nos encantan, terminamos este episodio, Cine con sabor a musical. Espero te haya gustado, espero te haya entretenido y sobre todo hayas aprendido algo de este género que, aunque no es muy amado, sí es muy difícil y debería ser un poco más aplaudido. Déjame en los comentarios cuál de todos estos musicales has visto, cuál quieres ver, cuál nos recomiendas también, porque sé que hay muchos que también pueden sobresalir. No olvides que en la descripción del video dejo el nombre de todas las películas mencionadas para bien y para mal. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Cine con Sabor. No te pierdas lo que viene porque cada vez se pone mejor. Bueno, ¿quién te habla? Nicolás León y nos vemos en otro episodio de Cine con Sabor. Chao, chao.